de poder estar estudiando Apocalipsis capítulo 1. ¿Por qué, hermanos? Porque yo cuando era chico, a mí me gustaba leer Apocalipsis, pero como niño que era, me gustaba volar mi imaginación con esas clases de langostas gigantes, los caballos con seres extraños que venían a matar personas, como todo niño hombre. Pero queridos hermanos, Apocalipsis no está escrito para que nosotros dejemos volar nuestra imaginación. Porque este libro, hermanos, Apocalipsis, no es un cuento de ficción, sino que tiene como propósito dar fortaleza y esperanza a los cristianos que están pasando o por tribulación o por momentos difíciles. Como bien sabemos todos, hermanos, Apocalipsis fue escrito por Juan y estaba él exiliado en la isla de Patmos, como lo escribe. El gobernador de Roma, que era Domiciano en ese momento, este personaje venía con la misma mentalidad que Nerón de perseguir a los cristianos y acusados de ser rebeldes al gobierno de César, diciendo que Jesús es el Señor, y también era odiado por las demás religiones. Los cristianos eran odiados por las demás religiones. Eran acusados de ser rebeldes al gobierno de César. Tanto la religión judía como la griega rechazaban al cristianismo. Para los judíos el evangelio era tropezadero, para los griegos era una locura. Es interesante porque aquel que había sido crucificado como malhechor había resucitado y ahora estaba a la diestra de Dios porque Jesús es Dios. Eso es lo que profesaban los cristianos. Eso es lo que no querían entender, ni siquiera los judíos ni tampoco los griegos. Para ellos era una locura. ¿Cómo puede ser que una persona que sea crucificada como malhechor esté resucitado y ahora sea o diga el cristianismo que es Dios? Por eso los cristianos en esa época, hermanos, tenían mucha persecución, tenían mucho conflicto, mucho sufrimiento, pérdida de seres queridos a cada instante. En el tiempo en que Juan escribe este libro, ya todos los apóstoles habían muerto, solo él quedaba. Y la iglesia sufría grandemente, exiliado de sus tierras, muerto de forma horrenda, separados de su familia, odiados por todos. Día a día sufrían ellos amenaza de muerte. Y era en ese momento donde los cristianos necesitaban reforzar su esperanza en Dios. Necesitaban reforzar y renovar sus fuerzas en el Dios que ellos estaban dando su vida. Y el pasaje que vamos a tocar es Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 18. Ese es el pasaje que vamos a estar tocando. Apocalipsis nos va a dar un pantallazo de la gloria de Cristo en el cual nosotros podemos confiar y en el cual nosotros podemos abrazar. Que no importa lo que nosotros estemos pasando en este mundo de dificultades, de sufrimiento, de dolor, hay un Dios glorioso que gobierna. Hay un Dios glorioso que nos entiende. Hay un Dios glorioso que es compasivo con nosotros. Vamos a ver en primer lugar la introducción de la visión. Noten lo que dice el versículo 9 y 10. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. El pasaje empieza diciendo, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Cristo. Juan está presentando realmente quién es él. Y lo que dice es que es su hermano y copartícipe en la tribulación. Él se está alineando y poniéndose en medio de todos aquellos cristianos que estaban sufriendo en ese momento, cual se coloca al mismo nivel de todos los hermanos perseguidos.
En otras palabras, Juan está diciendo, queridos hermanos, yo también estoy padeciendo como ustedes. Él no recurre al título de apóstol. Él recurre al título de hermano y copartícipe en el sufrimiento, dando a entender que él sentía lo mismo que aquellos cristianos que estaban sufriendo. Y eso es lo que hace a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12 nosotros vemos que cuando un miembro se duele, todos los miembros con él se van a doler. De la misma forma que cuando un miembro es bendecido, todos se gozan, porque es una unidad, porque es un cuerpo. Y lo que Juan está diciendo en este punto es que él era hermano y era copartícipe. Él estaba sufriendo de la misma forma que ellos. Y hermanos, es interesante que los sustantivos que se encuentran acá tienen una secuencia, porque dice que es copartícipe en tribulación, en reino y paciencia. Demuestra esto que Juan sentía y creía y tenía la misma cosmovisión que todos los demás hijos de Dios. En cierta forma, lo que dice él es que su reino, el reino que él está esperando, Juan, no es de este mundo. Como consecuencia, está en un reino lo cual es hostil para su forma de vida. Por lo tanto, él y todos los demás cristianos esperan, soportan con paciencia los sufrimientos, persecuciones, tribulaciones que este reino terrenal acomete contra ellos. Y esto es posible porque su paciencia está fundada en la persona de Jesucristo. Él dice, todo lo que yo sufra en este mundo, persecuciones en este caso, ya sea dolor, ya sea sufrimiento, yo todo lo soporto porque estoy aferrado al Señor Jesucristo, porque este no es mi reino. Yo soy peregrino y extranjero en este lugar. Mi reino es el celestial. Después de eso, hermanos, escribe dónde estaba en ese momento. En la isla de Patmos. Es una isla volcánica, a 15 kilómetros que tiene esa isla 15 kilómetros de largo y 4 de ancho, aproximadamente a unos 70 kilómetros de la costa de lo que es ahora Turquía. Esta isla, hermanos, estaba diseñada para destruir psicológicamente a las personas. Juan en esa isla pasaba hambre y ya tenía una edad avanzada. ¿Cuál era el causante de que estuviera allí? Por predicar el Evangelio de Cristo. Él dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que Juan no era ajeno a los sufrimientos por causa de predicar el Evangelio. Él estaba ahí. Él estaba sufriendo por dar testimonio de Cristo. Pero es sorprendente, hermano, cómo sigue el verso 10. Noten cómo empieza el verso 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan en medio del sufrimiento estaba adorando al Señor. Estaba en comunión con su Padre. El día del Señor en este pasaje hace referencia al día domingo, el primer día de la semana. Juan estaba encarcelado en una isla que psicológicamente te destruía, no es como lo que nosotros conocemos ahora con playas, palmeras. Era totalmente horrendo ese lugar y dice que él estaba en una relación íntima con Dios por medio del Espíritu Santo. Él en medio del sufrimiento, él en medio del oprobio, él en medio del dolor encontraba reposo en la relación, comunión e intimidad con Cristo. Queridos hermanos, ya este versículo 10 toca nuestros corazones. Toca nuestro corazón. Porque es impresionante lo que está haciendo Juan aquí, con todo el dolor que tenía, abrazar a Cristo, estar en intimidad con Él, sabiendo que de Él viene la fortaleza, que de Él viene la paciencia. Esta frase, hermano, me demuestra algo sorprendente. Es algo sorprendente lo que me muestra el versículo 10, y es que el cristiano puede estar pasando adversidades
problemas, dolor, y con todo eso estar en el Espíritu. Eso es algo que el mundo no lo podría entender y no lo puede entender. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda y fortalece cada corazón. Este versículo, hermanos, nos debe llevar a buscar más a Dios y a tener una relación que sea fortalecida por el Espíritu Santo. Mientras él estaba en comunión con Dios, en medio del dolor, se dice en la historia que Juan antes de entrar a la isla lo habían bañado con aceite hirviendo, como para añadir más dolor. Pero eso es lo que cuenta la tradición. Él estaba en ese momento en comunión con Dios. Y cuando él estaba en comunión con Dios, escuchó una voz, dice, como de trompeta. Y esto me lleva a la segunda sesión, versículo 11 al 16. Dice el versículo 10 al final, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Juan dice que escuchó una voz como si fuera de trompeta. Está dando la idea de que esa voz era fuerte, que también mostraba la seriedad de lo que estaba a punto de revelarse. Y si bien, hermanos, hay un mandato para Juan en este versículo, en el versículo 11, que es la de que tiene que escribir lo que ve y enviárselo a las 7 iglesias que están en Asia, actualmente lo que es Turquía, no es mi intención, hermanos, adentrarme a las iglesias, sino prestarle atención a la visión que tuvo Juan. Versículo 12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Eso es lo primero que ve Juan. En primer lugar, Juan vio 7 candeleros, que son lámparas portátiles, lámparas comunes, que son ubicadas para alumbrar las habitaciones en las noches. Según este mismo capítulo, versículo 20, estos candelabros son las iglesias. Estos 7 candeleros representan a la iglesia en general, puesta en el mundo para dar luz. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice que somos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que primero vio Juan es el escenario, luego vio al personaje principal. ¿Cuál era el escenario? Estos candelabros. Estos candelabros, que según el versículo 20 son las iglesias. Pero en el versículo 13 él ve el personaje principal. Él ve el personaje principal. Versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo que está viendo el apóstol es a Cristo en medio de las iglesias. Cristo en medio de las iglesias. Y hermanos, eso es maravilloso saber, que Cristo no olvida su promesa de estar con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es precioso saber
que Él está en medio de nosotros, alumbrándonos con su verdad, protegiéndonos del poder maligno, fortaleciéndonos y animándonos en el dolor para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Hermanos, conforta nuestras almas saber que Cristo está en medio de las iglesias. Conforta nuestras almas. Ahora, hermanos, no sé si ustedes se pusieron a pensar algo. En ninguna parte de las Escrituras, no hay ningún pasaje que detalle cómo era el aspecto físico de Cristo. Sí habla del dolor, sí habla de que su rostro iba a ser desfigurado, que su cuerpo iba a ser lacerado, pero en ninguna parte nos explica cómo era el aspecto físico de Cristo. Ninguno de los evangelios nos muestra cómo era el aspecto físico de Jesús mientras estaba en la tierra. Pero es Juan, en el libro de Apocalipsis, que detalladamente nos muestra a Cristo con un cuerpo glorificado. Interesante. ¿Qué propósito tiene? Es el propósito de mostrarnos en toda su dimensión la majestad, la gloria, el dominio y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Juan dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, y eso, hermanos, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí nos presenta a Cristo, hermano, como el soberano de un reino indestructible que mora en la eternidad. Esto, hermanos, era muy importante para aquellos cristianos de la iglesia primitiva que estaban sufriendo dolor, que estaban sufriendo oprobio, que estaban sufriendo persecución y muerte, de saber que Cristo es un soberano y que tiene un reino indestructible. William Hendrickson dice, este cuadro expresa majestad, poder, autoridad que ningún hombre puede igualar, que ningún hombre puede igualar. La visión que tiene Juan es Cristo en toda su gloria, en toda su majestad, como Señor de todo. Pero la visión no termina ahí. El verso sigue diciendo que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El apóstol Juan no solo nos muestra a Cristo como rey, sino también como el sumo sacerdote, con una dignidad y una posición tan elevada que lo diferencia del resto del universo. Cristo es el sumo sacerdote que ofreció una vez el perfecto y completo sacrificio por nuestros pecados y ahora intercede fielmente por nosotros de manera permanente. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, da la respuesta. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso infunde y agrega más consuelo, porque nuestro Señor Jesús no es solamente el soberano y rey de su reino, es nuestro Salvador, es nuestro gran sumo sacerdote. El Salvador que ellos estaban anunciando y que nosotros creemos era el Rey del universo, es el Rey del universo y es fiel y amoroso sacerdote que intercede por nosotros continuamente. Pero la descripción sigue y dice el verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blanco como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sin lugar a dudas, hermanos, Juan está haciendo alusión a Daniel capítulo 7, versículo 9, donde el Hijo del Hombre se presenta ante el anciano de días, que en este texto hace alusión al Dios Padre.
Esto está demostrando, hermanos, que Jesucristo es igual a Dios en todo sentido. La visión no solo refleja que Cristo es el soberano y rey del universo, que es el sumo sacerdote que intercede por nosotros diariamente, sino que también es perfecto en conocimiento y sabiduría. Él conoce todas las cosas. Y todas las cosas que Él obra lo hace con una perfecta sabiduría. Nuestro Dios es sabio. La idea de sus cabellos blancos nos hablan de sabiduría, de experiencia. Y que Juan agregue que es blanco como blanca lana significa que su conocimiento, su sabiduría es muy radiante, es perfecta, es santa. La revelación del Cristo glorificado sigue y dice que sus ojos son como llama de fuego. John MacArthur dice, su mirada escrutadora, reveladora e infalible penetra hasta las mismas profundidades de su iglesia, revelándole con penetrante claridad la realidad de todo lo que debe saberse. Dice Hebreos capítulo 4 que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los ojos de Cristo son una mirada escrutadora, nada se le escapa, sus ojos escudriñan lo más profundo de los corazones humanos. Cristo es omnisciente. Cristo es omnisciente. Y hermanos, que la iglesia primitiva sepa eso era de gran consuelo. Porque Cristo no solamente sabe lo que le pasaba a ellos, sino que los entendía. Hebreos capítulo 2. Versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual, porque decidió en su soberana voluntad socorrer a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, como tú y como yo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero no termina ahí. Dice el versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo en su vida perfecta padeció lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios y tenemos comunión con este Cristo que está glorificado, que está reinando, podemos derramar nuestro corazón y saber que Él nos entiende. No solamente como un Dios omnisciente que es, sino también como el Salvador de nuestras vidas. Él también lloró por la pérdida de un amigo. Él también sufrió dolor. Por eso Él nos entiende. Y podemos aferrarnos a Cristo porque Él es poderoso, porque Él es sabio, porque Él es santo, porque Él es soberano. Podemos abrazar y podemos tener comunión con un Dios que no es ajeno a nosotros, sino que es un Dios cercano a nosotros, en el cual podemos encontrar paz. Sigue diciendo el versículo 15 que sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Hermanos, esto nos está mostrando la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. Los pies de un rey siempre simbolizaron su autoridad y su poder. Que en este verso nos demuestre que sus pies son como el bronce bruñido, que está brillante porque recién está sacado del horno. Esa es la idea. Da la idea de que Cristo tiene el poder para aplastar debajo de sus pies a todos sus enemigos.
a todos sus enemigos. Y qué glorioso, hermanos, es saber que llegará un día donde la muerte, donde el pecado y Satanás van a ser destruidos para siempre por nuestro amado Salvador. Que no es solamente un cordero que quita el pecado del mundo, sino que es el león. Es el león. Salmo capítulo 110, versículo 1 dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La autoridad de Dios es majestuosamente grande. Él es el Todopoderoso que somete a sus enemigos. Hermanos, esas palabras eran de aliento para los cristianos que estaban padeciendo persecución en aquella época. Era, hermanos, esperanza pura, esperanza pura. Para esos corazones, el saber que Dios es todopoderoso y tiene el poder de destruir a todos aquellos que quieren eliminar a su esposa. Pero la visión sigue y dice que su voz era como un estruendo de muchas aguas. No sé si tuvieron el privilegio de estar a la orilla del mar y poder escuchar las olas que se rompen entre las rocas. Cuando vos estás en esa situación, en ese paisaje, solo se escucha eso. No hay nada semejante a ese sonido. Es majestuoso, es fuerte, es claro. La voz del Señor es así de majestuosa. No solamente por lo que escucha Él, porque nosotros la tenemos escrita. La palabra de Dios es majestuosa, la palabra de Dios es poderosa, que transforma corazones por el poder del Espíritu, donde podemos encontrar consuelo, donde podemos encontrar fortaleza, donde podemos encontrar avivamiento, donde podemos encontrar qué hacer, qué vivir. La palabra de Dios es infalible, pero qué glorioso va a ser poder escuchar a nuestro Señor cara a cara. Esa es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. La misma voz que dijo en Génesis, sea la luz, es la misma voz que levantará a los muertos en el día final. Ese es el poder de nuestro Señor. Dice, tenía en su mano derecha 7 estrellas. Dios está en el control de su iglesia. Dios tiene en control las cosas que le pasan a sus hijos. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y eso está hablando de la palabra de Dios, que es como una espada de 2 filos, que escudriña la mente, las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que es capaz de penetrar el corazón del ser humano y cambiarlo. Pero también la palabra de Dios tiene el poder de derribar a todos sus enemigos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La espada de 2 filos era el arma más poderosa que tenía el imperio romano. Y que Juan la compare con la palabra de Cristo, quiere decir que la palabra de Dios tiene el poder de dar vida, tiene el poder de consolar, tiene el poder de fortalecer, pero también tiene el poder de destruir según su voluntad, su poder y su señorío. Qué grandioso que nuestro Señor. Ese es nuestro Señor el que nos salvó, glorioso en toda su gloria. Y termina esta parte del versículo 16 diciendo que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Lo que nos está mostrando aquí que Cristo es perfecto. Que nuestro Señor Jesucristo es perfecto, la perfección de Cristo en todo su esplendor. William Hendrickson dice lo siguiente con respecto a esto. Esa túnica real larga, ese cinturón dorado abrochado en el pecho, ese cabello tan brillantemente blanco como nieve, en la que se refleja el sol y que daña los ojos, esos ojos que despiden fuego, ojos que leen todo corazón y penetran todo rincón escondido, esos pies
pies resplandecientes que aplastan a los malos. Esa voz poderosa, reverberante como las poderosas olas que se estrellan en las riberas rocosas de Patmos. Esa gran espada afilada, larga, pesada, con dos filos mordientes. Ese aspecto completo como el sol que brilla en todas sus fuerzas, dice Hendrickson, demasiado intensa para que los ojos humanos lo miren. Demasiado intensa. Hermanos, Cristo es demasiado precioso, es demasiado santo, brillante como para que nosotros estemos cara a cara delante de Él. Es demasiado sublime como para que nosotros podamos estar en pie delante de Él. Y gloria a Dios, porque un día nosotros vamos a ser iguales a Cristo y lo vamos a poder ver cara a cara. Pecadores miserables, como tú y como yo. Él es el Hijo del Hombre que sufrió, pero que ahora está en perfecta y santa gloria a la diestra de Dios. Él es el gran sumo sacerdote que ofreció una sola vez y para siempre un solo sacrificio que hizo perfecto para siempre a los santificados. Él es el anciano de días, perfectamente sabio, su conocimiento es plenamente santo y brillante, sus ojos son omniscientemente escrutadores, escudriña lo más profundo del ser humano. Él tiene la autoridad suprema de destruir a sus enemigos con sus pies. Él es el Todopoderoso, su poder no se iguala con nadie, su voz es majestuosa, llena todo, es la voz suprema, poderosa que crea, salva y dictamina condena. Ese es el poder de Dios. Él protege y sostiene a su esposa y su boca tiene el poder de destruir a sus enemigos. Él es brillante en todo su esplendor, imposible para un pecador estar de pie y mirarlo cara a cara. Hermanos, Él es santo, Él es todopoderoso, Él es sublime, Él es justo, Él es recto, Él es eterno. Todo lo sabe. Nadie se puede comparar con Él. Nadie se puede comparar con Él. Y eso es lo que Juan está viendo. Y es lo que Juan está escribiendo a una iglesia que estaba padeciendo dolor. Y es también lo que nos demuestra a nosotros. Y ese es el Dios en que nosotros amamos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros nos aferramos. Y esto me lleva a mi tercera sesión. El temor de Juan. Al ver esa visión y el corazón de Cristo. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan, al ver tanta majestad, tanta gloria, tanta hermosura, no hizo otra cosa que caer rendido a sus pies. Esta es una reacción que es un común denominador en la iglesia con aquellas personas, en la Biblia, perdón, un común denominador en la Biblia con aquellas personas que estuvieron cara a cara con Dios o vieron parte de su gloria. Ejemplo, Daniel capítulo 10, versículos 8 y 9, dice Daniel, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Dice Daniel, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor en mí, quedó postrado. Pero oí el sonido de sus palabras, dice, caí sobre mi rostro en un sueño, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Pasaje conocido como Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dice Isaías, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ezequiel, en Ezequiel capítulo 44, versículo 4, va a también tener la misma reacción. Dice, y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, dice, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Job capítulo 42, versículos 5 y 6, dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La reacción de los que en las Escrituras vieron realmente a Dios fue inevitablemente la de temor.
Los que se han enfrentado cara a cara con la gloria santa y deslumbrante del Señor Jesucristo se atemorizan al comprender su pecaminosa indignidad y estar en su santa presencia. Hermanos, necesitamos diariamente contemplar la gloria de Cristo en las Escrituras por medio de la iluminación del Espíritu Santo para poder entender el propósito de nuestra vida, para crecer en santidad, para crecer en madurez, para crecer en fe, para poder abrazar con confianza a ese Dios que nos ama. Solo cuando veamos a Cristo en toda su gloria, vamos a servirle como Él es digno, como estábamos cantando. Debemos anhelar, contemplar la gloria de Dios. Hermanos, cuanto más busquemos conocer la majestad de Dios en la faz de su amado Hijo, más santos procuraremos ser, más fieles, más perseverantes y más esforzados en el servicio de su reino, optimizando nuestro tiempo, nuestros recursos, perfeccionando nuestros dones y talentos. Cuanto más abrazados estemos a las Escrituras, más vamos a amar a nuestro Señor. Más vamos a amar a nuestro Señor. Debemos tener el mismo deseo que tuvo Moisés. ¿Saben? En el Éxodo 3:6 vemos a Moisés viendo la gloria de Dios en la zarza y dice las Escrituras que tuvo temor. La primera vez que vio la gloria de Dios en una zarza, dice que él tuvo temor. Pero después vemos a Moisés en Éxodo 33 pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Moisés tenía algo bien en claro, queridos hermanos. ¿Qué es lo que tenía bien en claro? Que la gloria de Dios infunde temor. A personas viles como nosotros, la gloria de Dios infunde temor, pero es el mejor lugar en donde podemos estar. Es el mejor lugar en donde podemos estar. Cuando Juan ve la gloria de Dios, él automáticamente cae rostro en tierra. Cae rostro en tierra. Era imposible para él poder estar de pie delante de su Señor que se estaba demostrando en toda su gloria, en toda su gloria. Noten cómo sigue el versículo 17. Es un versículo que si nosotros podemos hacer una imagen en nuestra cabeza de lo que está pasando en este momento, vamos a entender la compasión, el amor y la condescendencia de Cristo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Cristo puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas. Sencillamente, lo que está pasando en este lugar, en este momento, que Cristo, con toda su gloria, con todo su poder, con toda su autoridad, cuando ve a uno de sus hijos postrado, Él se agacha, le pone su diestra y le dice, no temas. Qué Dios tan condescendiente con nosotros, querido hermano. Qué Dios tan amoroso. Un Dios que es perfectamente santo, que es eternamente poderoso, que no necesita de nada ni de nadie. Que es glorioso, que nadie puede estar en su presencia por la asombrosa santidad. Sin embargo, Él se agacha, lo toca a Juan y le dice, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último. ¿Cuál es la idea? Cuando todos los falsos dioses se hayan ido, solo Él permanece.
Juan, no temas, porque yo soy el único Dios verdadero. Cristo existía antes que ello y seguirá existiendo eternamente, mucho después que todos esos ídolos se han olvidado. Jesús también es el primero como creador, el autor de la salvación, el primogénito de entre los muertos. Es también el que llevará todas las cosas a su final. Por ser el cumplimiento de todas las cosas, Él es el fin. Es el primero, es el último, es el principio y es el fin. Y qué aliento, hermanos, saber que Jesús está al principio y al final de la historia humana. Y qué fortaleza nos da y qué consuelo nos da a cada uno de nosotros saber que Él está con sus santos, que Él está con sus hijos. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice, así dice Jehová. Isaías, a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 45, nos va a mostrar un reflejo de la gloria de Dios. Dios se va a mostrar como el mejor, el más sublime en comparación a otros dioses que el pueblo de Israel estaba adorando. Y dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto, hermanos, me da a entender a mí de que Cristo es Dios, porque está utilizando las mismas palabras. Yo soy el primero y el último. Pero no se queda ahí. Dice el que vivo. El que vivo. Lo que está mostrando ahí es su eternidad. El tercer título de la deidad que Jesucristo reclama es el de que está vivo. Este también es un título que se emplea a lo largo de las Escrituras para describir a Dios. Él es el eterno, el no creado, el que existe por sí mismo. En Juan capítulo 5, versículo 26, Jesús dijo a sus adversarios judíos, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, reclamando así la plena igualdad con Dios el Padre. Juan capítulo 1, versículo 4 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el eterno, Él es el no creado, el que existe por sí mismo.